que hoy esta sala, esta trovada, esta universidad es nuestra y cada una tenemos ese poder de tomar ese siguiente paso, ¿no? Y entre todas nos podemos ayudar, celebrar i, sí, soñar. Els límits els poses tu. Que cap dona, noia, nena de les que estiguem aquí o de les que nosaltres coneguem es posi ni un sol límit. Que sommiï en gran i que faci tot el possible per fer-ho possible. Pero sobre todo, es que participando en las escuelas estamos mejorando la vida de nuestros niños y niñas y la de nuestras familias. Que no hay ni color, ni raza, ni edad para conseguir estudiar, para romper estereotipos que impidan cumplir vuestros sueños. De estar en un sitio que te va mal y tienes que cambiar a estar en un grado medio y ver que todo te va genial y las notas sacas buenísimas notas, pues eso también incentiva mucho a una persona a seguir estudiando. Y para mi familia significa mucho de que yo sea una de las pocas gitanas o digamos la única que estudia en el barrio, porque quieren asegurar mi futuro y que en un futuro pues yo esté bien posicionada. I truly believe that after the Congress to this day, I am truly helpful to the Roma women in Bulgaria. Entonces el momento es ahora, que si nosotros hemos podido, tanto mi hija como mi hijo y yo, cualquiera de vosotras podéis, y vosotros, que la universidad también es para los gitanos. Porque los prejuicios siempre van a existir y siempre han existido, pero ¿de qué vale un prejuicio si no hace que te superes? Que ser gitanos y gitanas no sea un impedimento para poder lograr cumplir sus sueños. Que no se trata solamente de un colegio ni de un padre educar a un hijo y darle para que salga el día de mañana mejor que uno mismo, sino ser todos uno, tanto el colegio como los padres, apoyar a esos niños que quieren seguir adelante. La mujer gitana puede con lo que se proponga y mucho más. Sois unas guerreras.